Saludos hermanos, bendiciones, feliz sábado para todos. Contento de poder compartir con ustedes hoy una palabra de parte del Señor basado en este tema de la justificación por la fe. Primeramente quisiera agradecer al Ministerio Clamor de Medianoche por la invitación para predicar. Eh, este video, aunque está grabado, estamos acompañando en espíritu en el trabajo misionero que está haciendo este ministerio, ¿sí? Para proclamar y anunciar el mensaje de los tres ángeles. Así que gozoso y alegre de poder compartir juntamente con ustedes. Y el día de hoy yo quiero hablarles acerca del tema de la justificación por la fe, pero probablemente una arista que no es tan abordada. Yo sé que varios hermanos van a estar hablando acerca de este tema, van a estar hablando acerca de la salvación propiamente dicha, la justificación por la fe y la santidad sin la cual ninguno verá al Señor, y todo esto tiene su lugar. Pero yo quiero hablar acerca de otro aspecto que quizá no es tan abordado, tan mencionado, pero que nos toca muy de lleno, muy de cerca a nosotros como adventistas del séptimo día. Es decir, nosotros como adventistas del séptimo día tenemos un mensaje acerca de la inminencia de la segunda venida de Cristo. Y más allá de que, como hablábamos hace poco en una presentación con el hermano Daniel Cúcaro, no sabemos el día ni la hora de la venida de Cristo, no sabemos cuánto falta para la venida de Cristo, aunque sabemos que obviamente falta menos que antes, obviamente que estamos cada día más cerca de su regreso, pero no podemos decir mucho más que eso. Y muchas veces los ministerios independientes, incluso también muchos adventistas, digamos, de las iglesias organizadas, pueden llegar a aventurarse, podemos llegar a aventurarnos a querer establecer una especie de tiempo o de cuenta regresiva, basado en nuestros preconceptos, ¿no? Ya sea en el 2031, ya sea en el 2027, ya sea en el año que se nos diga o que se nos presente a nosotros como una opción. Y la verdad es que el conocimiento de una fecha, el conocimiento de un punto específico en el tiempo, puede entorpecer nuestra predicación, no solamente nuestra predicación, nuestra preparación personal y nuestra santidad. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo está tan cercana a nosotros como el día de nuestra muerte, por ejemplo, para dar un ejemplo simplemente. Ni usted ni yo, que estamos viendo ahora este video, estamos compartiendo esta palabra, ni usted ni yo sabe cuándo va a morir. No lo sabe. ¿Podría usted querer calcular el año de la venida de Cristo? Podría hacerlo. Yo no le recomiendo porque no es algo que nos haya sido ordenado. Pero usted podría hacerlo, podría intentarlo y hasta podría emocionarse con eso y, y podría pensar que eso le produce santidad. Pero usted no puede saber el día de su muerte. Usted no lo puede saber con cálculos, con especulaciones, no se puede saber. Es más, yo quiero dirigirle unas palabras a los hermanos que quizá ahora me están viendo desde un cuarto de hospital. Usted no sabe cuándo está cercana su muerte, así como yo tampoco, que ahora no estoy en un cuarto de hospital. La mayoría de las personas no muere en un cuarto de hospital o en un lecho de muerte. La mayoría de las personas tiene una muerte repentina, y ni que hablar en estos últimos años, por diferentes factores que no voy a mencionar. Mucha gente está teniendo muertes repentinas, ya sea un accidente de tránsito al cual todos estamos expuestos, seamos prudentes o no al manejar, todos estamos expuestos porque si nosotros no somos prudentes, perdón, si nosotros somos prudentes, quizá nuestro compañero, el que va al lado no sea prudente. Entonces todos estamos expuestos a morir en un accidente de tránsito. Todos estamos expuestos a una muerte súbita por diferentes cuestiones. Nadie sabe el día de su muerte. Y si usted ahora está luchando por su vida en un cuarto de hospital, no piense que está más cercano a la muerte que el que está fuera del hospital, porque eso es una ilusión. Eso nadie lo sabe. Me pasó y es algo que me impresionó mucho,
que estuvimos acompañando a un familiar nuestro, que no voy a mencionar porque para no exponer la cuestión, estuvimos acompañando a un familiar nuestro que estaba con una crisis de salud, una desestabilización muy grande. Él tiene una enfermedad crónica, digamos, ¿no? Y realmente estaba desestabilizado. Yo cuando lo fui a ver con mi esposa, fuimos al hospital, fuimos a verlo. La verdad que estaba mal, se veía muy mal, se veía con sus ojos para atrás, con su boca abierta. Yo la verdad es que por dentro pensaba, ¿no? Que preparémonos porque no se ve bien. Para hacer la historia corta, él después de esa hospitalización se volvió a hospitalizar 2 o 3 veces más y ahora está en la casa y está vivo, ¿no? Una persona mayor, pero está vivo, está tranquilo. Dios sabe los tiempos de cada uno, ¿no? Pero algo que me impactó mucho fue que el médico que lo atendió a ese familiar mío, que se lo veía a punto de morir, al otro día, cuando nosotros vamos a consultar porque ese médico no nos había dado el parte y nos tenía que dar el parte para pasarlo a sala, para pasarlo a internación, resulta que nos dice otro médico, miren, yo vengo a reemplazarlo porque el médico que estaba atendiendo a su familiar falleció anoche. Se cayó en la ducha y falleció. Y cualquiera de nosotros hubiese apostado de que el que estaba más cercano a la muerte era el que estaba en la camilla, no el que tenía los papeles ahí anotando como médico, como doctor. ¿Por qué traigo esta historia? Porque para cada ser humano, para cada uno de nosotros, la muerte, que no todos iremos al descanso antes de la venida de Cristo, pero muchos irán al descanso o iremos al descanso, no sabemos, ante la venida de Cristo, para todos ellos, la muerte es el fin del tiempo de gracia, es la segunda venida de Cristo. Tenemos que estar preparados hoy, no debemos postergar nuestra decisión, no debemos especular sobre cuánto falta para la venida de Cristo, porque nadie sabe esas cosas, hermanos. Yo he escuchado testimonios, eh, y los he leído también, pero he escuchado testimonios de personas que en su lecho de muerte, que habían entregado su corazón a Cristo, han quedado con sus vistas fijas hacia un rincón, ¿no?, del cuarto, ya sea del hospital o de la casa, maravillados, contemplando algo. Y he leído por ahí, no recuerdo ahora, pero como estuve leyendo el conflicto de los siglos, me parece que está en el conflicto de los siglos, que alguno de los mártires, antes de morir, también contempló la segunda venida de Cristo. Sin ir más lejos, podemos ir a la Biblia y mencionar a Esteban, ¿no?, que antes de morir contempló la segunda venida de Cristo, porque contempló a Cristo sentado a la diestra del poder de Dios, que es exactamente lo que Cristo le dijo a los fariseos que iban a contemplar ellos cuando resuciten en la resurrección especial. Entonces, para todos aquellos que están en Cristo Jesús, la venida de Cristo, el día final, puede ser el día de la muerte, o puede ser que lleguemos vivos hasta ese día. Gloria a Dios si así es. Y aprovechemos, hermanos, también para dar gracias al Eterno, al Creador, por cada día que tenemos de vida, porque, como decía un pastor ancianito, que iba a dar unos seminarios, unas charlas, unas semanas de arrebatamiento, cuando él llegaba a esa iglesia, me acuerdo era el pastor Expósito, creo que ya descansa en Cristo, me imagino yo, porque ya era anciano cuando yo viví eso, hace unos cuantos años atrás, unos 15 años o 20. Este pastor llegaba a la iglesia y conocía a muchas de las ancianas que estaban ahí en la iglesia, y él llegaba y las abrazaba, estas ancianas lo recibían con mucho cariño, las abrazaba y él les decía, si estamos vivos es porque todavía el Señor nos necesita, porque todavía el Señor nos quiere utilizar. Entonces agradezcamos al Señor, hermanos, por cada día de vida que tenemos, cada vez que abrimos nuestros ojos, con nuestros achaques, con nuestras debilidades. Aún si me estás mirando desde un cuarto de hospital y abriste tus ojos, es porque el Señor tiene cosas que hacer contigo y por medio tuyo
para los demás que están rodeándote. Así que aprovechemos eso, hermanos. Reconozcamos la providencia de Dios en eso. Y hoy yo quiero hablarles, hermanos, acerca de la justificación por la fe. Voy a estar compartiendo unas diapositivas y sobre todo sobre esta palabra que aparece tanto en el Nuevo Testamento, que dice, el justo por la fe vivirá. Pero obviamente voy a hablar de otra arista, no solamente de la salvación, sino de la esperanza bienaventurada, de la segunda venida de Cristo, y cómo solamente aquellos que no flaqueen su fe, que no pierdan su confianza en las promesas de Cristo, son los que han de recibir la corona de la vida, en definitiva los que han de vivir por la fe. Vivir por la fe no es solamente me falta el dinero, me faltan recursos, entonces vivo por fe. Yo he conocido mucha gente que dice, vivo por fe porque supuestamente es desprendida y no tiene posesiones, etcétera, ¿no? Este, y bueno, lamentablemente tiene que recurrir constantemente a la ayuda de los demás. Y entonces, en definitiva, no es vivir por fe. Vivir por fe tiene que ver con no dejar de mirar o dejar de poner nuestra vista en el galardón, en el día final. Y yo sé que nosotros como adventistas hemos dicho hasta el hartazgo, ¿no? Jesucristo viene pronto, de hecho es el lema con el cual nosotros predicamos, hemos puesto carteles en la vía pública que dicen, no, Jesús viene pronto, lo seguiremos diciendo porque cada vez falta menos, no sabemos cuánto falta, pero cada vez falta menos, y los que no pierdan su confianza en ese evento, en esa gloriosa liberación, porque ese es el centro del mensaje, si Cristo vino por primera vez a morir por nosotros y no hay una segunda venida, si no hay una segunda aparición para liberarnos de este mundo de pecado, para restaurar todas las cosas, para que se termine el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, si no hay eso, ¿de qué sirve? Es simplemente para que vayamos al sepulcro en paz, con nuestros pecados perdonados, pero no hay un más allá, no hay una vida eterna, no hay un reencuentro con nuestros familiares, no hay una esperanza más allá de la tumba. Y eso sería bastante frustrante para cada uno de nosotros. Voy a compartir primeramente la visión que tuvo este hombre, Martín Lutero. Yo me gozo, hermanos, en repasar, y les invito a cada uno de ustedes que puedan repasar la historia de la Reforma Protestante, no solamente de Lutero, sino de cada uno de los reformadores que en las tinieblas más densas y oscuras, porque hoy nosotros, hermanos, tenemos medios de comunicación prácticamente gratuitos a toda nuestra disposición. Tenemos la página impresa, tenemos los medios digitales, tenemos la radio, tenemos medios de comunicación tremendos por los cuales recibir la luz del Evangelio y por los cuales predicarla, pero en aquella época, en la Edad Media, estos reformadores protestantes fueron alcanzados por la luz del Evangelio en el medio de las más densas oscuridades, ¿sí? Y este fue el caso de Martín Lutero, un monje dominico que, buscando tener paz interior, practicó todo lo que se podía practicar de las penitencias, de las flagelaciones, de los ayunos, de los rezos, todo lo que el sacerdote podía hacer para tratar de encontrar paz interior, lo hizo, pero nunca pudo encontrar la paz hasta que él se encontró con las Sagradas Escrituras. Y hay una experiencia que menciona el espíritu de profecía en la historia de Martín Lutero, que fue como desencadenante para él. Él tuvo la oportunidad como sacerdote, en realidad él era alemán, aunque toda la cristiandad estaba bajo un solo imperio, por así decirlo, ¿no? Pero él era alemán y tuvo que viajar, y tuvo la oportunidad de viajar al Vaticano y llegar a la sede de la cristiandad de toda Europa de aquella época. Llegó a Roma, llegó a Italia, y él, bueno, vio muchas cosas ahí que realmente lo decepcionaron, pero ya tenía sembrado en su corazón algunos textos de la palabra del Señor.
Y Elena G. de White menciona en El conflicto de los siglos que él tuvo la oportunidad de ver las reliquias en Roma, de ver todos los santos que habían en Roma, y aparte ver la corrupción que había entre las órdenes sacerdotales en la capital de la fe, supuestamente, ¿no? De aquella época. Y una de las cosas que él pudo visitar fue un lugar que todos los peregrinos tenían prácticamente la obligación de visitar, porque era un lugar sagrado, era un lugar santo, que era una escalera que había allí en Roma. Dice Elena G. de White, por decreto expedido poco antes, prometía el Papa indulgencia. Justamente las indulgencias son el perdón que daba el Papa para todas aquellas almas que estaban en el purgatorio para que pudieran pasar al cielo. Dice que el Papa prometía una indulgencia a todo aquel que subiese de rodillas la escalera de Pilato, que se decía ser la misma que había pisado nuestro Salvador al bajar del tribunal romano y que, según aseguraban, había sido llevada de Jerusalén a Roma de un modo milagroso. Interesante esta historia. Había una escalera que se llamaba así, la escalera de Pilato, estaba en Roma, y era la misma escalera por la cual había descendido Cristo después del juicio con Pilato. Y que obviamente ese juicio fue en Jerusalén. ¿Cómo es que estaba en Roma? Bueno, había sido trasladado milagrosamente. Dicen los historiadores o la tradición católica que en realidad fue la madre de Constantino quien financió supuestamente que se llevaran esos peldaños hasta Roma. No sabemos si la historia es cierta, como muchas de las reliquias que aparecen en el Vaticano y que están dispersas por toda la cristiandad, hay reliquias de todo tipo, ¿sí? Están pedazos de madera de la cruz de Cristo, está la corona de espinas que, que penetró en la frente de Cristo. Bueno, hay todo tipo de reliquias que obviamente son absolutamente inverosímiles, pero que la cristiandad cree que tienen cierta santidad o cierto poder, y la gente va y lo toca, ¿no? Y ahora había una indulgencia, había una promesa de perdón de parte del Papa, cuando el hombre no tiene potestad de perdonar pecados, pero ellos creían así, de que el Papa podía dar indulgencia a aquel que subiese de rodillas la escalera de Pilato. Imagínense ustedes cuántas personas habrán subido esas escaleras de rodillas. Martín Lutero lo hizo. Si algún día, por la providencia de Dios, me toca ir a Roma, yo visitaría la escalera de Pilato, pero no porque yo creyera que Cristo bajó esas escaleras, sino porque estamos seguros por la historia de que Martín Lutero la subió de rodillas. Voy a mostrarles una foto. Estas son fotos de la escalera todavía está en Roma. La gente hasta el día de hoy la sube de rodillas, si ustedes se fijan ahí en la foto. Se ha hecho una construcción alrededor de la escalera, es una escalera de mármol, y para que ustedes se den cuenta cuántas personas habrán subido de rodillas esas escaleras desde, bueno, desde la Edad Media, desde los primeros siglos, en realidad desde la Edad Antigua, porque si está en Roma desde la época de Constantino, bueno, tiene unos cuantos siglos, pero desde que se habla de que es la escalera de Pilato y que había que subirla de rodillas, no sé cuántos siglos habrán pasado, pero quiero que ustedes vean la hendidura que tiene la escalera. Fíjense los huecos que se ven en el mármol, de lo gastada que está esa escalera. Y no es que está gastada porque había mucha gente que subía y bajaba por ahí, con los zapatos, con el calzado, con el polvo, no, no, no. Está gastada por las rodillas de los fieles que, como Martín Lutero, buscaban de alguna manera obtener paz para su alma. Martín Lutero subió estas escaleras buscando el perdón de los pecados y nunca pudo encontrar paz. Dice la sierva del Señor, siguiendo la cita del conflicto de los siglos, al final voy a poner la referencia, un día mientras estaba Lutero subiendo devotamente aquellas gradas, recordó de pronto estas palabras que como trueno repercutieron en su corazón. El justo vivirá por la fe. Romanos 1:17. Se puso de pronto de pie
y huyó de aquel lugar sintiendo vergüenza y horror. Ese pasaje bíblico no dejó nunca de ejercer poderosa influencia en su alma. Qué tremendo, hermanos. Lutero tenía en su mente y en su corazón guardado este pasaje que dice: el justo vivirá por la fe. Sabemos que esto se refiere por fe a la promesa de Dios, por fe en la palabra del Señor, que nos dice: tus pecados te son perdonados. Solamente esa es la fe que nos puede dar tranquilidad. Ningún otro sentimiento extraordinario, ninguna manifestación, eh, digamos, extraordinaria o milagrosa es la que puede traer paz a nuestra alma, sino la confianza implícita en las palabras de Cristo que nos dicen: tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Y en ese levántate y anda está la orden de Dios de vivir conforme a la palabra, de dejar de ser un inválido espiritual y de vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. Solamente aquellos que tengan la suficiente fe para obedecer esa orden y creerla: tus pecados te son perdonados, levántate y anda, ¿no? Como se lo dijo al paralítico que lo metieron por el techo. Los que tengan la suficiente fe, o sea, aceptar, creer eso, son los que van a tener paz en su corazón, los que van a tener perdón de pecados y van a poder vivir una vida de obediencia plena a los mandamientos de Dios. Esto lo comprendió Lutero gracias a este pasaje de Romanos capítulo 1, versículo 17. Y dice, la cita terminando, esto está en Conflicto de los Siglos, página 118, párrafo 1, entonces dice: desde entonces vio con más claridad que nunca el engaño que significa para el hombre confiar en sus obras para su salvación, y cuán necesario es tener fe constante en los méritos de Cristo. Sus ojos se habían abierto y ya no se cerrarían jamás para dar crédito a los engaños del papado. Si nosotros hablamos de justificación por la fe, si nosotros hablamos del justo por la fe vivirá, el primero que me vino a la mente a mí fue Martín Lutero, el apóstol que Dios levantó para hablar acerca de justificación por la fe en un mundo que había sido, en un mundo cristiano, ¿no? Que había sido tan distorsionado, en una cristiandad que se había vuelto tan supersticiosa, que ahora dependía de constantes obras y que ni siquiera eran buenas obras, porque si ustedes me dijeran que, bueno, se refería a darle de comer al pobre y confiaban en eso para la salvación, está bien, no les iba a dar salvación, pero por lo menos se daba de comer al pobre. Ni siquiera era ese tipo de obras buenas, sino que eran obras absurdas, como por ejemplo subir de rodillas una escalera, ¿sí? Como por ejemplo darle dinero al Papa, ¿sí? Darle dinero a los sacerdotes, que eran holgazanes, que vivían del pueblo, que lo explotaban. Ese tipo de obras y las obras monásticas que hacía Lutero como sacerdote, de penitencias, de rezos repetitivos, etcétera. Todo eso, hermanos, era las tinieblas que cubrían Europa en aquella época, y Lutero, a través de las escrituras, descubre que el justo vivirá por la fe, que el hombre es justificado solamente por creer y no por buenas obras. En primera instancia, obviamente, me viene a la mente Lutero y podemos sacar mucha enseñanza acerca de esto, porque nosotros, aunque somos protestantes, aunque somos incluso adventistas del séptimo día, podríamos decir doblemente reformadores, porque somos del movimiento que vino a dar un nuevo impulso a la reforma entre las iglesias ya reformadas, volviendo a las sendas antiguas de los mandamientos de Dios, reconociendo a Cristo como sumo sacerdote. Aún nosotros podemos llegar a caer en la justificación por obras. No hace falta que dé los ejemplos acerca de lo que sucedió en la misma iglesia, de cómo fue rechazado el mensaje de justificación por la fe por muchos pastores en 1888 y cómo muchos siguieron abrazando la justificación por las obras. Aunque sean pocas obras, aunque sean legítimas las obras, aunque ya no sean las obras absurdas de la superstición católica,
aunque sean las obras de la ley que están escritas en la palabra de Dios, nadie puede justificarse por medio de las obras, ya sean estas obras escritas en la Biblia u obras inventadas por la tradición católica. Da igual, somos justificados solamente por la fe en Jesucristo. Y nosotros podemos llegar a caer en esta cuestión de que, que si yo hago tal cosa, y esto sucede mucho, hermanos, lamentablemente, lo hablamos muchas veces en la iglesia con los hermanos, sucede mucho, y sobre todo en los grupos fuera de la iglesia adventista, en los grupos independientes, de que las personas muchas veces están como con una lista de tareas, ¿no? Bueno, yo tengo acá una lista de tareas que cumplir, así que tengo acá vegetarianismo, bueno, ya está, vegetarianismo ya está. Tengo salir al campo, bueno, ya compré la finca, así que ya tengo eso asegurado. Tengo que hacer tal o cual cosa, bueno, lo anoto acá, y entonces constantemente van y preguntan a los otros hermanos a ver si han cumplido alguna de estos requisitos, si ya dejaron esto, si ya hicieron aquello, hicieron aquel otro cambio, y todas esas cosas son buenas en sí mismas, la salida al campo, el vegetarianismo, qué sé yo, estudiar la Biblia, leer el Espíritu de Profecía, pero lo ponen como si fuera una lista de tareas que hay que cumplir para garantizar la salvación. Y volvemos a caer en el mismo error de querer salvarnos por medio de las obras. Somos salvos solamente por creer, ¿sí? Y ese creer nos lleva como consecuencia a obedecer. Ahora, ¿quién fue el que escribió el pasaje que a Lutero le hacía ruido en su mente y que lo sacó de las tinieblas espirituales de aquella época? Fue el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo lo escribe varias veces y en diferentes contextos. Uno de ellos tiene que ver con lo que estamos hablando, de la salvación del hombre, ¿sí? Esto está en Romanos, el texto propiamente dicho, capítulo 1, versículos 16 y 17. Y dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo nos dice que el Evangelio es poder de Dios, y fíjense cómo lo pone, ¿no? ¿Poder del hombre? No, es poder de Dios, porque es Dios el que hace las obras en el ser humano, y es ese poder de Dios para salvación a todo aquel no que obra, sino que cree. Y menciona al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué al judío primeramente? Bueno, porque el judío es el que conoce este evangelio, fue educado en este evangelio, obviamente recibió la palabra del Señor y las promesas, pero en la gran mayoría han rechazado esa promesa, ¿no? Pero es para el judío primeramente, también para el griego, dice, porque el evangelio, en el evangelio, la justicia de Dios, o sea, nuevamente la justicia es de Dios, se revela por fe y para fe. O sea, el que cree se revela en su vida la justicia de Dios. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Nuevamente vemos acá el apóstol Pablo citando este pasaje en el contexto que comúnmente oímos hablar acerca de este tema que tiene que ver con la salvación del hombre. Pero el apóstol Pablo también cita este pasaje en Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 39, y fíjense lo que dice, hermanos, y esto tiene que ver con nosotros, como probablemente o la última o la penúltima generación, no sabemos cuánto falta para la venida de Cristo, pero el ruego que se nos hace a nosotros como iglesia es: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dice, no pierdan la confianza, y hermanos, es muy fácil para nosotros como seres humanos perder la confianza. Estas palabras me recuerdan a Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista era un siervo de Dios, estaba predicando, vio con sus propios ojos el Espíritu descender como paloma sobre Cristo, reconoció a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él era un profeta,
un profeta reconocido aún por las autoridades religiosas y por las autoridades civiles. Era un hombre de Dios. Era probablemente el que mejor practicaba la reforma pro salud. Y en un momento, cuando él estaba en la cárcel, perdió su confianza por un momento, por la gracia de Dios, porque Dios no nos abandona, como nosotros a veces abandonamos a los que nos defraudan. Cristo no abandonó a este siervo que por un momento perdió su confianza, o por un momento dudó, tuvo una sombra de duda, tuvo la angustia de Jacob, ¿sí? Esa angustia, hermanos, va a hacer tambalear a todo el mundo. Nadie se va a salvar de eso. Pero van a atravesarlas aquellos que hayan puesto su confianza en Cristo. Jesús hizo milagros delante de los siervos, de los discípulos de Juan. Juan los mandó a preguntar, vayan a díganle a Jesús si él es el que había de venir o tenemos que esperar a otro. Jesús no respondió la pregunta, hizo milagros y dijo, vayan y díganle a Juan que los sordos oyen, los ciegos ven, los muertos son resucitados y el evangelio es predicado a los pobres. Y dichoso aquel, bienaventurado aquel que no pierda su confianza en mí. ¿Acaso vio Juan el Bautista el cumplimiento de la promesa de la redención? ¿Vio la muerte y resurrección de Cristo? Él no pudo ver nada de eso. Por eso, hermanos, es tan importante que nuestra confianza en la venida de Cristo sea un día a día, sin depender de una fecha, sin depender de los acontecimientos ni siquiera, sino que sea un día a día, porque quizá como Juan el Bautista, nos toca bajar al descanso y esa va a ser nuestra venida de Cristo. Ese va a ser nuestro tiempo de angustia y esa va a ser nuestro sellamiento, ¿sí? Entonces, dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Dice, es necesaria la paciencia. Y acá aparece, ¿no? La paciencia de los santos. ¿Por qué es que tiene que haber paciencia? Porque hay que esperar, porque las cosas quizás se tengan que dilatar, porque tenemos que sufrir en el proceso, porque los que vean con sus ojos la segunda venida de Cristo no la van a ver sin antes haber pasado por un tiempo de tribulación, por el tiempo de angustia de Jacob. O sea que solamente aquellos que tengan paciencia, la paciencia de los santos, aquellos que no pierdan su confianza, son los que van a poder ver esa venida. Y entonces el texto dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Fíjense, hermanos, cómo esto tiene todo que ver con la segunda venida de Cristo. El justo vivirá por la fe, se aplica sobre todas las cosas a la última generación, aquellos que vean con sus ojos la venida de Cristo, aquellos que están esperando la venida de Cristo. Entonces dice, si retrocediere, no agradará mi alma, pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermanos, fíjense, este pasaje pone en contexto la cita del justo vivirá por la fe. No solamente se refiere a la salvación, a la justificación, se refiere a la paciencia de los santos que van a tener para esperar la segunda venida de Cristo, no confiando en sus sentidos, no confiando meramente en las señales que vean, y presten atención a lo que estoy diciendo. ¿Las señales nos ayudan? Sí, nos ayudan, pero tenemos que confiar en la palabra, tenemos que confiar en las promesas. Esto es muy importante, hermanos. No es contradictorio lo que estoy diciendo. ¿Las señales de la segunda venida de Cristo nos ayudan? Sí, pero tenemos que confiar de todas maneras. La cita, propiamente dicha, no es tampoco del apóstol Pablo, sino que es de un profeta del Antiguo Testamento, y este es el profeta Habacuc. ¿Sí? Habacuc capítulo 2, versículos del 1 al 4. Este es el contexto real del pasaje, y está hablando de la segunda venida de Cristo y sobre todo de todos aquellos que estemos viviendo en estos últimos tiempos y tengamos que velar y tengamos que esperar. Fíjense cómo dice, voy a leerlo completo, después voy a ir detallando algunas cuestiones. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo,
escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que creyere en ella, aunque la visión tardara un poco de tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Fíjense, hermanos, el contexto de la cita. No está hablando específicamente y solamente o exclusivamente del proceso de salvación o de justificación, sino que está hablando de el pueblo de Dios que va a estar esperando la segunda venida de Cristo y que va a sufrir una demora, que va a sufrir un retraso y que no tiene que perder su confianza, que tiene que tener paciencia, que no tiene que confiar en sus sentidos simplemente, en lo que ve a su alrededor, tiene que confiar en la palabra, en la promesa de que vendrá. Nuestra confianza, hermanos, tiene que estar en la promesa de que vendrá. Porque ¿qué van a estar diciendo justo antes de la venida de Cristo? Cuando digan paz y seguridad, todo va a estar súper bien, para el mundo va a estar todo súper bien. ¿Cómo estaba el día en que Sodoma y Gomorra llovió fuego del cielo? Era un día precioso, era un día normal, parecía que todo iba a seguir su curso normalmente. La gente piensa que porque no están cayendo bolas de fuego del cielo todos los días, porque no hay terremotos todos los días, las cosas están bien. Y ahí es donde nosotros corremos el riesgo, hermanos, de extraviarnos por prestar atención solamente a lo que nosotros llamamos señales o a lo que otros llaman señales, porque muchas veces se usan noticias de manera sensacionalista. Y entonces decimos, miren, está viniendo, va a pasar tal cosa, vamos a consagrarnos, hermano, tenemos que consagrarnos aunque no veamos eso. Tenemos que entregar nuestra vida a Cristo cada día, aunque el sol esté precioso y todo se vea normal, porque nuestra confianza no está en lo que nos rodea, en lo que podemos ver y tocar. Nuestra confianza está en la promesa, en la palabra. Por eso es tan importante esto, hermanos. Este pasaje tuvo su cumplimiento más firme, más fuerte, podríamos decirlo, en la época de nuestros pioneros adventistas, cuando ellos atravesaron el gran chasco. ¿Por qué? Porque ellos esperaban la venida de Cristo y al final Cristo no vino. Y ahí se iba a ver si ellos confiaban en la palabra o no. Ahí se iba a ver quiénes realmente creían que la Biblia era palabra de Dios y quienes confiaban en sus propios criterios. Los que confiaron en sus propios criterios, obviamente se fueron, abandonaron la fe y la confianza en la palabra, pero los que siguieron creyendo en la palabra, desconfiaban de sí mismos, buscaron el error y lo encontraron, y pudieron explicar cabalmente qué era lo que había sucedido en 1844. La sierva del Señor dice que esta cita de Habacuc capítulo 2 va dirigida en especial al pueblo de Dios en los últimos días. Dice en el conflicto de los siglos que esta amonestación va dirigida a la iglesia de los últimos días. Se echa de ver por las palabras que indican la proximidad de la venida del Señor, porque dentro de un brevísimo tiempo vendrá el que ha de venir y no tardará. Y este pasaje implica claramente que habrá una demora aparente y que el Señor parecería tardar en venir. La enseñanza dada aquí se aplica especialmente a lo que les pasaba a los adventistas en ese entonces. Los cristianos, a quienes va dirigida esas palabras, estaban en peligro de zozobrar en su fe. Esto dice Elena G. White sobre el justo por la fe vivirá. Sobre este pasaje, que fue una espina clavada en el corazón de Lutero para comprender el tema de la salvación, dice que este mismo pasaje era la prueba que iba a atravesar la iglesia que estaba empezando a surgir en ese tiempo, que era la iglesia remanente, el movimiento adventista del séptimo día, que tenía que ser zarandeado y probado por la demora en la venida de Cristo. ¿Sí? Entonces sigue diciendo la cita, habían hecho la voluntad de Dios y al seguir la dirección de su espíritu y de su palabra, pero no podían comprender los designios que había tenido en lo que habían experimentado, ni podían discernir el sendero que estaba ante ellos, y estaban tentados a dudar de si en realidad Dios los había dirigido. Entonces era cuando estas palabras tenían su aplicación. El justo empero vivirá por la fe.
¿Cuál fue el cumplimiento quizá más pleno de estas palabras? Cuando se atravesó el gran chasco y Cristo no vino. Y ellos empezaron a preguntarse si realmente Dios los había dirigido, si realmente la palabra de Dios era real, si realmente ellos habían recibido el Espíritu Santo y habían sido guiados. Acá es cuando fueron zarandeados, cuando vieron que Cristo no venía, cuando vieron que las expectativas que ellos tenían no se cumplían. Hermanos, ¿en qué está basada nuestra fe? ¿En los eventos? ¿En las noticias? ¿En lo que pase hoy y lo que pasará mañana? ¿Eso será lo que haga fluctuar nuestra consagración? ¿O será la palabra, será la promesa de que Cristo dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo? ¿Nos aferramos a la promesa aunque se desplomen los cielos? ¿Nos aferramos a la palabra aunque no pasen las cosas que pensamos que deberían pasar? Qué tremendo, hermanos. El justo por la fe vivirá. ¿Fe en qué? En la promesa de la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Ahí es donde se aplican más cabalmente esas palabras. Dice, mientras la luz brillante del clamor de medianoche había alumbrado su sendero y habían visto abrirse el sello de las profecías y cumplirse con presteza las señales que anunciaban la proximidad de la venida de Cristo, habían andado en cierto sentido por la vista. O sea, fíjense esto, hermanos, cuando yo les mencionaba hace un ratito, si nuestra fe está basada solamente en las señales, y que es verdad que las señales nos ayudan espiritualmente, pero no podemos basar en esas señales nuestra confianza, nuestra fe, nuestra consagración, es por esto que dice acá Elena G. de White. En cierta manera, cuando ellos veían que las profecías coincidían con los eventos históricos, coincidían con algunos eventos que ellos mismos habían anticipado que sucederían, como la caída del Imperio Otomano, ellos veían que todo cuadraba, pero estaban andando por vista. Ellos veían que la historia y la profecía coincidían y entonces andaban por vista en cierta medida. Ahora tenían que andar por fe, cuando lo que veían no coincidían con lo que pensaban que tenía que pasar, con los acontecimientos que supuestamente ellos creían que debían suceder. Por eso, hermanos, yo siempre les digo, y a veces hay hermanos que se enojan conmigo, yo lo entiendo, este, no, no me, digamos, yo no me enojo ni me pongo mal por eso, pero entiendo que hay gente que por ahí se enoja conmigo porque yo digo, miren, ustedes pueden hablar de 20 señales, de 20 cosas que suceden en la naturaleza, que suceden en la política, pero hasta que no salga la ley dominical nacional en Estados Unidos, cualquiera que se aventure a poner un plazo de tiempo o estimar un plazo de tiempo en años o lo que fuera, está vendiendo humo, sensacionalismo, porque no podemos saber esas cosas, no podemos saber esas cosas. Yo veo hoy día veo mucho más propicia la ley dominical que hace unos años atrás. La veo mucho más propicia hoy. Si llega a ganar Donald Trump, si se fortalece la derecha cristiana en el resto del mundo, como se está fortaleciendo, lo veo muy propicio. Tanto la izquierda como la derecha pueden sacar la ley dominical, eso que quede claro, ¿no? Ambas partes se pueden volver bien colectivistas y pueden querer obligar a otros a hacer algo que a ellos les parece correcto. Eso quede bien claro. Pero yo hoy veo mucha posibilidad de que salga la ley dominical en cualquier momento. Pero hasta que eso no suceda, hermanos, cualquiera que le diga y le aseguro a usted que faltan 7 años, 8 años, o 10 años, o 3 años para la venida de Cristo, Dios no lo mandó, está hablando por su propia cuenta, ¿sí? Pero es importante esto, hermanos, que nuestra fe dependa de la palabra, dependa de la promesa, y que no dependa de nuestros sentidos. Dice que ellos anduvieron por vista, pero ahora, abatidos por esperanzas defraudadas, solo podían sostenerse por la fe en Dios y en su palabra. Ellos no iban a ver ningún cumplimiento profético ahora y tenían que sostenerse por la fe en la palabra. Jesús prometió que volvería y va a volver.
¿Me habré equivocado yo? ¿Habré hecho mal los cálculos? ¿Habré hecho mal las cuentas? ¿Habré interpretado mal? Pero Cristo dijo que va a volver. El mundo escarnecedor decía, habéis sido engañados. Nos van a decir eso, hermanos, y ahí es donde se van a aplicar las palabras, el justo por la fe vivirá. Cuando todo el mundo parezca tener razón y nosotros solamente parezcamos equivocados, ¿sí? Ahí es donde vamos a tener que aplicar las palabras, el justo vivirá por la fe. Abandonad vuestra fe y declarad que el movimiento adventista era de Satanás. Pero la palabra de Dios declaraba, si alguno se retirase, ¿sí? O alguno retrocediere, no se complacerá mi alma. No podemos volvernos atrás. Dice, renunciar entonces a su fe y negar el poder del Espíritu Santo que había acompañado el mensaje habría equivalido a retroceder camino de la perdición. Estas palabras de San Pablo los alentaban a permanecer firmes. No desechéis pues esta vuestra confianza. Tenéis necesidad de la paciencia, porque dentro de un brevísimo tiempo vendrá el que ha de venir y no tardará. ¿Sí? Esta cita del conflicto de los siglos, página 403, párrafo 2, termina de esta manera. El único proceder seguro para ellos consistía en apreciar la luz que ya habían recibido de Dios, atenerse firmemente a sus promesas y seguir escudriñando las sagradas escrituras, esperando con paciencia y velando para recibir mayor luz. Fíjense qué importante, hermanos. ¿Cuál era el único proceder seguro? Aferrarse a la promesa y esperar en Dios. Tiene todo que ver con, obviamente, la justificación y el perdón de pecados, porque el perdón de pecados tampoco es por vista, tampoco es por señales milagrosas, ¿sí? El ejemplo que siempre se da, y que yo nunca me voy a cansar de dar, porque siempre hay alguien que lo necesita, es el ejemplo del paralítico de Betesda. O sea, Cristo le dijo, ¿quieres ser sano? Él dijo, sí, pero no hay nadie que me meta en el estanque. Entonces Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y vete. Elena G. White dice en El Camino a Cristo que él podría haber replicado a Cristo. Si tú me sanas, yo me puedo levantar, pero me tienes que sanar primero. Pero él no replicó eso. No fue por vista, no fue por milagro eh, o señal visible, sino que fue por fe en la palabra, obedeció la palabra y mientras él obedecía, su cuerpo iba cobrando la fuerza y se levantó. Él no esperó sentirse sano para obedecer, obedeció la palabra, se aferró a la promesa, justificación por la fe. Así ha de ser con el perdón de nuestros pecados y así ha de ser para la última generación que espera la segunda venida de Cristo. Ahora voy a desglosar un poquitito nada más el texto de Habacuc capítulo 2 para que veamos lo importante que es para nosotros esta promesa de la palabra. Habacuc 2:1 dice así: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Así empieza el pasaje que está en el contexto del justo vivirá por la fe. Y fíjense que aparecen varias cosas ahí. La guarda, o sea, una guardia, alguien que vigila, una fortaleza, como si fuera un castillo, dice, y es para velar. Él va a afirmar su pie sobre el castillo, sobre la guardia, para velar como una atalaya, para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Nosotros a Dios le reclamamos y le pedimos y nos quejamos, ¿cuánto faltará, Señor, para que tú vengas? ¿Cuándo se va a terminar el pecado? ¿Cuándo se va a terminar el dolor? Y Dios nos va a responder de una manera, pero Él quiere que estemos sobre la fortaleza, que estemos velando. Yo quisiera mostrarles unas fotos porque este pasaje me hizo acordar a algo que es inevitable. Yo soy argentino, pero vivo en Puerto Rico hace ya casi 3 años, y uno de los lugares turísticos más importantes de Puerto Rico es un castillo, una fortaleza justamente, que está en San Juan. Esto en realidad es el Castillo San Cristóbal, después hay otra construcción que se llama El Morro, que es conocido así, pero si ustedes ven, es una fortaleza, se lo llama así, el Castillo San Cristóbal es una fortaleza que está frente al mar, que estaba ubicado de esa manera y construido de esa manera para repeler a los enemigos. Es una fortaleza, es un refugio.
Es un lugar donde podemos estar seguros. Y una de las cosas muy interesantes, porque esto es de la época colonial, no recuerdo ahora el año, pero debe ser año 1600 por ahí, 1500, 1600, porque llegaron acá en 1500 casi, los conquistadores españoles, y esta fue una de las primeras islas que fue habitada y construyeron esta fortaleza. Pero una de las cosas que me llama la atención es que ustedes pueden ver ahí las almenas. Realmente es una fortaleza, realmente es un castillo medieval o casi medieval, y tiene las almenas, que son esas hendiduras en la parte de arriba. En realidad las almenas son las protuberancias de arriba, ¿no? Que es para proteger a los que estuvieran ahí vigilando. Tiene el hueco para que uno le tire algo al que viene, y tiene la pared para uno esconderse, y tiene algo más que ustedes van a ver ahí en la foto de abajo, que es una garita, que es un mirador. Es para vigilar, para velar. En la fortaleza sentaré mi pie y velaré, ¿no? Voy a estar en guardia como una atalaya mirando para ver qué es lo que Dios me va a decir. En otras palabras, voy a esperar seguro en el castillo que es Cristo Jesús, vigilando, velando y orando, porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor, ¿sí? Y esto lo refleja de esa manera. Voy a mostrarles una foto para que vean el tamaño, porque estas almenas así a lo lejos no se ven, pero estas hendiduras que ustedes ven acá, en la foto siguiente, yo estoy parado aquí en una de esas hendiduras para que vean el tamaño. Son grandes, ahí entraban cañones para defenderse. Realmente el que estaba en esta fortaleza, o sea, esta no era una parecita sino más. Si ustedes se fijan, yo puedo caminar bastante, ¿sí? Hay mucho espacio, el ancho de la pared es mucho, es bien grande, y uno se siente seguro en la fortaleza, y en esa misma fortaleza están las garitas. Fíjense en esta foto, me saqué una foto con la garita, están las garitas que eran el lugar donde vigilaba, ¿sí? Había una persona que velaba, no todo el mundo se iba a dormir, habían muchos soldados en esa fortaleza, pero no todos se iban a dormir, había gente que velaba, que velaban en la fortaleza y avisaban si venía el enemigo. Y a través de esas almenas se podían poner los cañones ahí para apuntando hacia el mar y hundir las embarcaciones que vinieran. Pero fíjense, hermanos, qué tremenda construcción, le voy a poner de vuelta a la primera, qué tremenda construcción, y el que se paraba en esta fortaleza se sentía seguro. ¿Qué es lo que nos quiere decir el pasaje bíblico con esta alegoría? Me voy a meter en la fortaleza que es Cristo Jesús. Me voy a cubrir con la justicia de Cristo. Me voy a esconder en la roca de mi salvación que es Cristo Jesús, y voy a velar. Voy a estar despierto toda la noche, porque no sé a qué hora ha de venir mi Señor. Voy a confiar en que Él va a venir. Él dijo que va a venir, pero no sé en qué vigilia de la noche va a venir. Tengo que estar despierto toda la noche. Tengo que estar como una atalaya en la torre de vigilancia, dentro de la fortaleza, no fuera. No puedo estar fuera de Cristo y no puedo estar durmiendo. Tengo que estar velando. El pasaje continúa y dice así en el versículo 2: Jehová me respondió y dijo, ¿cómo es que tengo que velar? Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Este pasaje lo tengo muy guardado en mi corazón, porque Dios, este, entiendo yo que Él me mostró, ¿no?, de manera especial este pasaje, y de la manera en que yo tenía que predicar el Evangelio, ¿no? Que tenía que usar todos los medios a mi disposición para predicar, porque así fue que se lo ordenó a los pioneros adventistas. Este pasaje significa que ellos tenían que, las visiones, las profecías, en particular de Daniel y Apocalipsis, porque la Biblia es un todo, esas visiones tenían que ser puestas de manera coherentes en tablas. Tablas se refiere a, por ejemplo, las tablas de la ley, ¿sí? Que uno podía ver esas tablas como si fueran un cartel, como si fueran un diagrama, y ver ahí las 10 palabras claras, ¿sí? Distinguibles para cualquiera. De la misma manera que estaban esas tablas, tenían que ser puestas las profecías en paralelo.
para que todo aquel que las viera las entendiera corrientemente. En realidad esa expresión a veces es mal traducida o es traducida por ahí de manera deficiente. Entiendo que la mejor traducción sería para que cualquiera que las lea corrientemente o que las lea de corrido las entienda, ¿sí? Se refiere más a leer de corrido que a correr después de leerla. No es que yo las leo y digo, ahora voy a salir corriendo a hacer tal cosa, no, sino que cuando yo las lea de corrido y las entienda. ¿Cómo hizo la iglesia cuando recibió esta palabra? Lo que hicieron fue los diagramas proféticos. ¿De qué manera uno va a velar y uno va a ser atalaya y uno va a estar despierto sin perder la confianza en la venida de Cristo? Enseñando las profecías, mostrándolas como tablas, ¿sí? como diagramas para que todo el mundo las pueda ver. Y obviamente uso esta expresión de tablas o diagramas porque también está circunscripto a la época, ¿no? A la época del profeta, a la época de los pioneros. Hoy tenemos cuántos medios a nuestra disposición, como por ejemplo las redes sociales. Cada vez que nosotros hablamos de las profecías, hablamos de la palabra de Dios, la graficamos, tratamos de explicarla para que la gente entienda, lo hacemos más didáctico, estamos poniendo las visiones en tablas para que la gente lo entienda y lo lea corrientemente, lo entienda perfectamente y se pueda preparar. Esa es nuestra tarea, de velar, explicar las visiones, explicar las profecías. Entonces sigue Habacuc capítulo 2, versículos 3 y 4. Aunque la visión tardara aún por un tiempo. Hermanos, aunque tarde, no sabemos cuánto falta. Aunque tarde, mas se apresura hasta el fin y no mentirá. La palabra de Dios nunca falla, hermanos, nunca vuelve vacía. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué pasó cuando Cristo no vino y los pioneros enfrentaron ese amargo chasco? ¿Qué pasó con los que eran orgullosos? Renegaron de la fe, se sintieron defraudados. Ellos no podían haberse equivocado, o sea que ¿quién se equivocó? Se equivocó la Biblia. La Biblia está mal porque si yo soy orgulloso y yo no fallé, ¿quién falló? Falló la Biblia, rechazaron la Biblia. Pero el justo por la fe vivirá. El justo va a decir, la Biblia no puede fallar, Dios no puede fallar, esta es su palabra. A lo sumo, fallaré yo. A lo sumo el problema seré yo. Entonces yo voy a seguir esperando, voy a seguir velando. El justo por la fe vivirá. Y esto se aplica a muchos aspectos de nuestra vida, hermanos, a muchos aspectos de nuestra vida. Mucha gente ha apostatado de la verdad. Se puede ver a diestra y a siniestra. Lo podemos ver en la iglesia que está diezmada por todo tipo de doctrinas extremistas, muchas de ellas, eh, blasfemas podríamos decir, otras, que llevan a las personas a ir siempre contra la palabra del Señor, siempre contra la Biblia, siempre a sembrar desconfianza a lo que está aquí escrito. Y lo único que nos va a sostener en pie, hermanos, en el tiempo final, es nuestra confianza implícita en las promesas del Señor. El justo por la fe vivirá tiene muchas aplicaciones. La más importante, sin duda, es que Dios tiene poder para perdonar pecados y cuando Él nos dice, eh, tus pecados te son perdonados, tenemos que confiar y creer en esa promesa y aceptarla, levantarnos de nuestra parálisis y caminar en el Señor. Eso es sin duda. Pero el justo por la fe vivirá también tiene que ver con la promesa de la segunda venida de Cristo y con aquellos que todavía no han perdido su confianza en esa venida. No sé cuánto falta para la venida del Señor, no sé cuánto tiempo nos queda para predicar libremente. Aprovechemos cada día que tenemos, hermanos. Que no se nos pase la vida simplemente con distracciones, que no se nos pase la vida con quejas o amarguras. Seamos la luz del mundo. Entreguemos, si todavía no hemos entregado nuestro corazón a Cristo, si todavía sentimos que estamos tibios, abandonemos la tibieza
Entreguémonos completamente, no porque está por caer un meteorito, no porque pasó tal cosa, un eclipse. No te entregues porque hubo un eclipse. Entrégate porque Dios te ama, porque Dios es tu Padre, porque nunca vas a encontrar paz en ninguna otra cosa. Entrégate por eso. Y una vez que te entregues, permanece en Cristo, permanece en su palabra, con confianza implícita en sus promesas, porque el que ha de venir, sin duda que vendrá. Aunque tarde, espéralo, porque su promesa se va a cumplir. Hermanos, que Dios les bendiga, que puedan pasar un excelente resto de sábado.